Fátima y las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, viene a sostener el mensaje de Fátima con respecto al oscurecimiento y pérdida de la fe en los últimos tiempos de los pueblos gentiles, de la gran apostasía de las naciones gentiles, antes de que toque la hora del Señor y de su reino. Dice nuestro Señor, refiriéndose a su parucía: mas cuando viniere el Hijo del Hombre, pensáis que hallará fe en la tierra. San Lucas 18:8. Comentando este versículo en la nota 8, Monseñor Straubinger señala: obliga a una detenida meditación este impresionante anuncio que hace Cristo, no obstante haber prometido su asistencia a la Iglesia hasta la consumación del siglo. Es el gran misterio que San Pablo llama de iniquidad y de apostasía, 2 Tesalonicenses capítulo 2, y que el mismo Señor describe muchas veces, principalmente en su gran discurso escatológico. Además, en una nota anterior, en la cual alude a la segunda venida, Monseñor Straubinger hace ver la semejanza de los tiempos de Noé con la parucía, y dice: antes de este acontecimiento se presentarán muchos falsos profetas, y será general el descreimiento y la burla, como en los tiempos de Noé y de Lot. Génesis 7:7, 19:25, 2 Pedro 3:3 y sucesivos. No cabe duda que nuestros tiempos se parecen en muchos puntos a lo predicho por el Señor. San Lucas 18:8. Nota 24 de Lucas, capítulo 17. La gran tribulación, tal como nunca se ha visto jamás, causa de la universal apostasía, viene a coincidir con Fátima. Nuestro Señor, en su famoso discurso escatológico, bien dice advirtiendo: guardaos que no os engañe alguno, porque vendrán muchos en mi nombre y dirán: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y también oiréis guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque conviene que todo esto suceda, mas aún no es el fin, porque se levantará gente contra gente y reino contra reino, y habrá pestilencia y hambre y terremotos por los lugares. Y todas estas cosas, principios son de los dolores. Entonces os entregarán a la tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros, y se aborrecerán entre sí. Y se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Y porque se multiplicará la iniquidad, se refriará la caridad de muchos. Mas el que perseverare hasta el final, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo, en testimonio a todas las gentes, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando viereis que la abominación de la desolación que fue dicha por el profeta Daniel está en lugar santo, el que le entienda, entonces los que estén en la Judea huyan en los montes, y el que en el tejado no descienda a tomar alguna cosa de su casa, y el que en el campo no vuelva a tomar su túnica. Mas ay de las que están encintas y de las que crían en aquellos días. Rogad pues que vuestra huida no suceda en invierno o en sábado, porque habrá entonces grande tribulación, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y si no fuesen abreviados aquellos días, ninguna carne sería salva, mas por los escogidos aquellos días serán abreviados. Mateo 24, 4, 22. La gran tribulación anunciada por Cristo después de las guerras, rumores de guerras y terremotos causada por los falsos profetas invocando a Cristo, su autoridad, o hablando en su nombre, jerarquía de la Iglesia, sus ministros y prelados, engañarán a muchos, sobre todo como acontece a partir del Conciliábulo Vaticano II, cuyos albores datan alrededor de los años 1960,
Concuerda con Fátima, que señala la crisis de fe, la apostasía universal de las naciones, solo conservándose de algún modo el dogma y la doctrina de fe en Portugal, en flagrante contraste con el resto de las naciones apóstatas. Todo lo cual será más claro a partir de 1960, según Sor Lucía, pues siendo interrogada por el cardenal Ottaviani cuando aún no sabía cuál era su contenido, así se lo expresó. El cardenal Ottaviani, prefecto del Santo Oficio, se dirigía al Carmelo, Santa Teresa, en Coimbra, el 17 de mayo de 1955, e interrogaba a Sor Lucía sobre el tercer secreto. El mensaje no debía ser abierto antes de 1960, decía en su conferencia de 1967. Pregunté a Sor Lucía por qué esa fecha, y ella me respondió, porque entonces será más claro. Ahora bien, téngase en cuenta, como bien dice el hermano Michel en su magnífica obra Toda la verdad sobre Fátima, resumida por el hermano Francisco de María de los Ángeles, que la única razón que puede hacer más clara una profecía a partir de una fecha determinada es el inicio de su realización. Fátima es una profecía eminentemente apocalíptica, concuerda con las profecías públicas de la Iglesia contenidas en la Santa Biblia. Fátima habla de guerras, de la Primera Guerra Mundial que acabará pronto, pero que habrá otra peor, se refiere a la Segunda Guerra Mundial, como castigo por no escuchar la voz del cielo, por no hacer caso de lo pedido en Fátima por la Virgen. Es más, habrá una señal, una luz desconocida, la famosa llamada aurora boreal de la noche del 25 y 26 de enero de 1938, como indicio infalible del castigo divino por la sordera de los hombres, en especial de la jerarquía de la Iglesia que no consagró a Rusia al Inmaculado Corazón, tal como se lo manifestó Nuestra Señora en la aparición de Tuy, España, el 13 de junio de 1929. Ha llegado el momento en que Dios pide al Santo Padre que haga, en unión con todos los obispos del mundo, la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón, prometiendo salvarla por este medio. Más tarde, por medio de una comunicación íntima, Nuestra Señora me dijo, quejándose: no han querido atender mi petición. Rusia habrá ya esparcido sus errores por todo el mundo, provocando guerras, persecuciones a la Iglesia. El Santo Padre tendrá que sufrir mucho. La Segunda Guerra Mundial fue la consecuencia de esto y la señal del castigo. La luz extraña de la noche del 25-26 de enero de 1938. Pero la cosa no para aquí. Estos son castigos materiales que se continuarán con guerras que no han cesado durante casi todo el siglo XX. Hay más, Fátima lo dice. La Iglesia será perseguida, el Papa tendrá mucho que sufrir. No se sabe si por las persecuciones o por no haber realizado a tiempo la consagración o por ambas cosas. Pues ni Pío XI ni Pío XII, desde antes de la Segunda Guerra Mundial, cumplieron con la petición. La Virgen de Fátima dijo bien claro: la guerra va a acabar, pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. Cuando veáis una noche alumbrada por una luz desconocida, se trata de la aurora boreal que aconteció en la noche del 25-26 de enero de 1938, como ya dijimos, sabed que es la gran señal que Dios os da de que va a castigar el mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, del hambre y de persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Es un hecho que Rusia ha esparcido sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. El comunismo es una doctrina atea, antievangélica, es, en suma, el viejo ideal judaico del paraíso en la tierra, es el humanismo ateo de la civilización tecnocrática, personalista y totalitaria, una verdadera satanocracia, para lo cual se amalgamarán el comunismo, capitalismo totalitario, con el capitalismo liberal al servicio de un nuevo orden mundial dirigido por el poder oculto. Al respecto, el venerable padre Meindiel nos da una gran luz.
Hemos de decirlo claramente, dice el Padre, en el mundo de hoy, así como existe una iglesia sobrenatural fundada por Jesucristo, que busca la salvación eterna del hombre, existe también un poder oculto de hombres que tratan de establecer una ciudad materialista, atea y satánica que procure la perdición eterna del hombre. Este poder oculto, que opera desde hace siglos, trabaja hoy en forma acelerada para el dominio universal y total del mundo. Sus planes están muy adelantados y después del comunismo y del capitalismo quiere implantar la ciudad tecnocrática de la sinarquía en su libro La Iglesia y el Mundo Moderno. Es más, para la sinarquía ya ha pasado la era del capitalismo y del comunismo. Viene la era de una civilización socialista tecnocrática, continúa el padre Mainviel. En la creación de esta ciudad personalista y totalitaria aúna sus esfuerzos liberales, socialistas y comunistas, y en su erección también se alinean los maritainistas. Mainviel crítica de la concepción de Maritain sobre la persona humana. Después de las dos partes reveladas del secreto de Fátima que hablan del infierno eterno y de los castigos materiales, viene la tercera parte que habla del castigo espiritual, la pérdida de la fe, la gran apostasía universal de las naciones, quedando Portugal como contraste en medio de las demás naciones, sumergidas en la tiniebla del error y la confusión doctrinal más espantosa, la cual está en plena consonancia con las Escrituras. La frase con la cual comienza el tercer secreto, en Portugal se conservará siempre el dogma de la fe, implica forzosamente que las demás naciones perderán la fe, incluso Roma, Estado Vaticano, tal como lo afirma a su vez Nuestra Señora en la Salette. Esto no es otra cosa que la gran apostasía anunciada en las Escrituras para el fin de los tiempos, lo cual es una profecía eminentemente apocalíptica. La Salette y Fátima están señalando con el dedo la apostasía universal de las naciones gentiles, gran castigo espiritual en primer orden. Se trata entonces de la gran tribulación por la pérdida de la fe y la gran confusión doctrinal que hará caer en el error a los buenos, los que conservan la buena doctrina, si los tiempos no son acortados. Se trata de la abominación de la desolación en lugar santo, la iglesia despojada de su verdadero culto, ultrajada por su clero y jerarquía docente. Roma, vuelta a su antiguo error, cobijando todas las religiones, que convertida en cátedra del error y la mentira, abraza todas las falsas religiones bajo un falso y herético ecumenismo. San Jerónimo en su comentario a Mateo 24 dice: por la abominación de la desolación se puede también entender el dogma corrompido. Cuando lo veamos establecido en lugar santo, esto es, en la Iglesia, y presentarse como Dios, debemos huir de Judea hacia las montañas, es decir, dejar la letra que mata y la perfidia judaica, para acercarnos a los montes eternos de donde Dios irradia su admirable luz. Esto se encuentra en el breviario romano Pars Autum. Son muy elocuentes estas palabras de San Jerónimo. Nos advierte contra la perversión judaica que, vuelta a cátedra, introducida en la Iglesia, lleva a la corrupción del dogma de la fe, tal como Fátima lo anuncia, teniendo que ir a las alturas de la verdad eterna, los principios inmutables, desde donde Dios nos ilumina con la verdad. De lo contrario, quedaremos presos de la letra que mata, pues debemos más bien sembrar en el campo espiritual de las Escrituras para cosechar los frutos de la luz y la verdad, como más adelante indica San Jerónimo. En concordancia con esto, Orígenes expone que en las Escrituras se halla con frecuencia el anticristo, que es la predicación falsa, y los que esto entienden huyen desde Judea de la letra a los elevados montes de la verdad. Esto se encuentra en la Catena Áurea, en San Mateo capítulo 24. El pseudo profeta y los falsos apóstoles son, según Santo Tomás, los que predican lo contrario a la fe.
Diseminan una falsa doctrina, una doctrina herética, no proponen la palabra del Señor, sino que inventan una falsa doctrina. El poder sacerdotal corrompido es, según el padre Bertina, jesuita, tal como dice en su comentario al Apocalipsis, la bestia segunda que sale de la tierra. La segunda bestia es el poder sacerdotal. Lo peor es que la segunda bestia tiene apariencia de cordero significada por los dos cuernos que a su vez representan el poder episcopal. La actividad específica de la segunda bestia está rodeada de un nimbo religioso. La finalidad de sobrar consiste en propagar el culto de la primera bestia. La actuación portentosa de la segunda bestia consigue inducir a la falsa doctrina religiosa con todas sus terribles consecuencias a las masas admiradas en provecho de la primera bestia. Cornelio Alápide, en su comentario al Apocalipsis, dice respecto a los dos cuernos: estos dos cuernos serán especies de una mansedumbre y santidad simulada para parecerse al Cordero. Los dos cuernos representan la dignidad episcopal, sea la mitra misma, porque es bicorne, o ya sea por las ínfulas. Parece pues que este pseudo profeta será algún obispo apóstata y simulador de la religión, traidor del honor eclesiástico. En suma, como se ve, se trata del misterio de iniquidad que se manifestará plenamente cuando se manifieste el anticristo. Según Monseñor Straubinger, la apostasía disfrazada es para el apóstol de los gentiles el misterio de la iniquidad, del cual habla en 2 Tesalonicenses 2:7, para abrirnos los ojos sobre los espíritus que nos engañan bajo forma de piedad y aparatosa religiosidad, incluso apariciones. Pues todo falso profeta tiene dos cuernos, como el Cordero, Apocalipsis 13:11, es decir, la apariencia exterior de Cristo, y solo pueden descubrirlo los que son capaces de apreciar espiritualmente lo que es o no es palabra de Cristo. Como hace ver el padre Castellani, la religión será adulterada, sus dogmas vaciados. La gran apostasía será a la vez una grande, la más grande herejía. ¿Qué es lo que puede corromper a la Iglesia? Lo mismo que corrompió a la sinagoga: el fariseísmo. Esto se encuentra en el libro del padre Castellani, el Apocalipsis. La religión será ultrajada y pisoteada, reducida a su mínima expresión, y como dice el padre Castellani, pisotear no es eliminar. El cristianismo será adulterado. El anticristo se beneficiará del cristianismo adulterado y además reducirá a la Iglesia a su extrema tribulación, al tiempo que fomentará una falsa iglesia. Las Sagradas Escrituras confirman lo dicho respecto a la apostasía de los últimos tiempos. Has de saber que en los últimos días sobrevendrán tiempos difíciles. 2 Timoteo 3:1. En posteriores tiempos habrá quienes apostatarán de la fe, prestando oídos a espíritus de engaño y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. Primero debe venir la apostasía y hacerse manifiesto el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, el adversario, el que se ensalza sobre todo lo que se llama Dios o sagrado, hasta sentarse él mismo en el templo de Dios. 2 Tesalonicenses 2:3-4. Monseñor Straubinger expone en suma, con tino y sabiduría, el misterio de iniquidad que culminará en el anticristo y su triunfo sobre todos los que creerán a la mentira por no haber aceptado el misterio de la sabiduría, 1 Corintios 2:7, ya está operando desde el principio en forma subrepticia de cizaña mezclada con el trigo y de peces malos entre la red, Mateo 13:47. A causa del dominio adquirido por Satanás sobre Adán y mantenido sobre todos sus descendientes que no aprovechan plenamente la redención de Cristo. Es no solo el gran misterio de la existencia del pecado y del mal en el mundo, no obstante la omnipotente bondad de Dios, sino principalmente y en singular ese misterio de la apostasía que llevará al triunfo del anticristo sobre sus santos,
Apocalipsis 13:7, a la falta de fe en la tierra, Mateo 24:24, Lucas 18:8, y, en una palabra, a la aparente victoria del diablo y aparente derrota del Redentor hasta que Él venga a triunfar gloriosamente en los misterios más adelante señalados para el fin. Esta es la nota 6 a 2 Tesalonicenses 2:6. Por esto, nosotros debemos, a pesar de todas las tribulaciones presentes y futuras, mantenernos en una santa esperanza, tal como nos exhorta el apóstol Santiago. Tened pues paciencia, hermanos, hasta la parucía del Señor. Tened paciencia. Confirmad vuestros corazones, porque la parucía del Señor está cerca. Santiago 5, 7, 8. Y como dice Nuestra Señora de Fátima, por fin mi inmaculado corazón triunfará. No nos dejemos engañar con los falsos profetas del progreso de la nueva civilización humanista, gnóstico-personalista, que enarbola la dignidad y libertad bajo las apariencias de verdad. El falso ecumenismo postconciliar tiene sus profetas con grandes carisma. Juan Pablo II, con su encíclica Ut Unum Sint sobre el empeño ecuménico, se convierte en la cabeza visible que presagia la parodia más espectacular de una nueva era, civilización del amor y la unidad, sin dogmas que dividan, convirtiéndose en el principal enemigo de Cristo Rey y de su reino, pues lo tergiversa e invierte. La civilización del amor de Juan Pablo II está condenada por San Pío X en Nostre Charge Apostolique, y ahora, penetrados de la más viva tristeza, nos preguntamos, venerables hermanos, ¿en qué ha quedado convertido el catolicismo de Sirión? Desgraciadamente, el que daba en otro tiempo tan bellas esperanzas, este río límpido e impetuoso, ha sido captado en su marcha por los enemigos modernos de la Iglesia y no forma ya en adelante más que un miserable afluente del gran movimiento de apostasía organizado en todos los países para el establecimiento de una Iglesia universal que no tendrá ni dogmas, ni jerarquía, ni regla para el espíritu, ni freno para las pasiones, y que sobre pretexto de libertad y de dignidad humana consagrará en el mundo, si pudiera triunfar, el reino legal de la astucia y de la fuerza y la opresión de los débiles, de los que sufren y trabajan. El carácter profético de Juan Pablo II y el carisma que tiene son innegables. Su error está en que no cuenta con Cristo para realizar la gran promesa, Ut Unum Sint, a fin de que también sean uno, formando un solo rebaño bajo un solo pastor. Juan Pablo II, con todo su ecumenismo instalado paladinamente por el Conciliábulo Vaticano II, es el mayor y más grande de los tergiversadores de las profecías apocalípticas del reinado de Cristo, del reinado de María, del reinado de los sagrados corazones de Jesús y María, donde Cristo reinará sobre todas las naciones, sobre todos los pueblos, no solo de derecho, sino también de hecho, no solo espiritualmente, sino social y prácticamente. Verdadera nueva era, antagónica de la nueva era o New Age, donde se amalgaman todas las creencias bajo el concepto gnóstico-cabalístico de Dios, en una síntesis diabólica, en un sincretismo sacrílego y blasfemo, tal como se puede ver en la contratapa de una de sus múltiples publicaciones, un mensaje para toda la humanidad. La energía del amor es el poder para crear un mundo nuevo y mejor. La Virgen María explica cómo vivir más plenamente conscientes de nuestra existencia y objetivos terrenales y cómo prepararnos para reencontrar el mundo espiritual tras la muerte física. Mi ruego para todo el mundo es que inicie una transformación, sea cual sea el concepto de Dios que tenga cada uno. Dice Annie Kirkwood, el mensaje de la Virgen al mundo. Esto concuerda con la civilización del amor pregonado por Juan Pablo II y su famoso Totus Tuus. No nos dejemos engañar, los lazos del maligno se aunan, la gran síntesis se realiza cultural y religiosamente, el sincretismo sinárquico está muy avanzado y la Iglesia está dentro de sus garras de modo incondicional.
a partir del Vaticano II, que más que un concilio fue un conciliábulo donde el humo de Satanás campeó por doquier. Como dice el insigno padre Julio Mainviel respecto al programa de la sinarquía y la civilización satanocrática, este programa tiene por objeto crear una cultura global que se mueva en torno a una iglesia universal, la cual daría una unidad esotérica a los grandes grupos religiosos humanos, el cristianismo, el judaísmo, el hinduismo. Se haría una especie de federalismo religioso en igualdad de todas las creencias bajo la forma de un pluralismo fraternal. Esta es la actividad frenética que Juan Pablo II, con su ecumenismo de Asís, se encaminó a cumplir. No lo olvidemos, la civilización satanocrática es ecuménico-gnóstico personalista, es pluralista, democrática y tecnológico-socialista. El orden cultural es la sal de la democracia sinárquica, es decir, del pueblo recibiendo las enseñanzas, sometido al dirigismo del espíritu en el marco del pluralismo canalizado, expresión social de la realidad profunda del hombre universal y del devenir del ser. En ese pluralismo, el hombre individual libera lo que él comporta de misterio y de divinidad en devenir. De aquí procede en el movimiento sinárquico la primacía de lo espiritual, pero de un espiritual que no tiene otro contenido que la universalidad del humanismo elevado a la altura de una religión común. Fácil es advertir que en este programa cultural que gira en torno al hombre universal, la Iglesia pierde su personalidad pública de luz de los pueblos y queda reducida, cuando mucho, a una de las tantas creencias pluralistas colocadas al servicio de aquel hombre universal. Esta adoración del hombre no puede consistir sino en una adoración a Satán, en una civilización satanocrática. Existe una perfecta coherencia entre los planes del poder oculto y el camino que llevan las relaciones de la Iglesia y el mundo. En esto converge toda la actividad de la jerarquía oficial de la Iglesia y de su representante máximo, el entonces Juan Pablo II. No nos sorprenda que la Iglesia queda desplazada, oscurecida, relegada. El famoso teólogo español Domingo Soto advirtió algo parecido cuando en un pasaje traído y comentado por el padre Castellani se refiere al eclipse de la Iglesia y a la pérdida de la fe. Porque cuando vuelva el Hijo del Hombre creéis que se encontrará fe sobre la tierra, porque fe habrá, aunque sean pocos y perseguidos, en los últimos tiempos. Pero la fe en este sentido significa la fe organizada, es decir, la Iglesia. La Iglesia, dice el teólogo Domingo Soto, será quitada del medio. Ese tiempo no sé si está cerca o lejos. Catecismo para adultos. Tengamos presente que la cultura humanista, con su ideal de libertad y dignidad de la persona humana, con sus derechos del hombre o en términos de Maritain, la civilización cristiana pluralista, el humanismo integral, la nueva cristiandad, la nueva democracia, son las armas ideológicas del anticristo, tal como nos advierte Monseñor Straubinger. Las armas del anticristo son falsas ideologías y doctrinas que Satanás, el príncipe de este mundo, va introduciendo desde ahora bajo etiquetas de cultura, progreso y aún de virtudes humanas que matan la fe, y gracias a los medios que la técnica moderna le da para monopolizar la opinión pública. Una de las declaraciones más importantes de Sor Lucía es la conversación mantenida con el padre Agustín Fuentes el 26 de diciembre de 1957, quien se preparaba para ser postulador de la causa de beatificación de Jacinta y Francisco y que hizo pública en una conferencia de regreso a México el 22 de mayo de 1958 a las hermanas misioneras del Sagrado Corazón y de Nuestra Señora de Guadalupe. Padre, la Santísima Virgen está muy triste porque nadie hace caso de su mensaje, ni los buenos ni los malos. Los buenos continúan su camino, pero sin hacer caso del mensaje. Los malos, no viendo caer sobre ellos actualmente el castigo de Dios, continúan su vida de pecado sin preocuparse del mensaje.
Pero créame, Padre, Dios va a castigar el mundo y será de una manera terrible. El castigo de Dios es inminente. ¿Qué falta, Padre, para 1960? ¿Y qué sucederá entonces? No puedo dar otros detalles porque es todavía un secreto. Únicamente el Santo Padre y Monseñor, el obispo de Leiria, podrán saberlo por voluntad de la Santísima Virgen, pero ellos no han querido para no ser influenciados. Es esta la tercera parte del mensaje de Nuestra Señora que permanecerá secreta hasta la fecha de 1960. El demonio está a punto de librar una batalla decisiva con la Virgen. No esperemos que venga de Roma un llamado a la penitencia de parte del Santo Padre para el mundo entero. No esperemos tampoco que venga de nuestros obispos en sus diócesis, ni tampoco de las congregaciones religiosas. No. Nuestro Señor ha utilizado antes muchas veces estos medios y el mundo no ha hecho caso. Por esto ahora es preciso que cada uno de nosotros comience él mismo su propia reforma espiritual. Cada uno debe salvar no solamente su alma, sino también todas las almas que Dios ha dispuesto sobre su camino. Padre, la Santísima Virgen no me ha dicho que estamos en los últimos tiempos del mundo, pero me lo ha hecho saber por 3 motivos. El primero, porque me ha dicho que el demonio está a punto de librar una batalla decisiva con la Virgen, y una batalla decisiva es una batalla final, donde se sabrá de qué lado está la victoria y de cuál la derrota. El segundo, porque ha dicho tanto a mis primos como a mí misma que Dios daba los 2 últimos remedios al mundo, el Santo Rosario y la devoción al corazón inmaculado de María, y estos siendo los 2 últimos remedios significa que no hay otros. Y el tercero, porque siempre en los planes de la divina providencia, cuando Dios va a castigar el mundo, agota primero todos los otros recursos. Ahora bien, cuando ha visto que el mundo no hace caso ninguno, entonces, como diríamos en nuestra forma imperfecta de hablar, Él nos ofrece con cierto temor el último medio de salvación, su Santísima Madre. Pues si despreciamos y rechazamos este último medio, no tendríamos ya el perdón del cielo, porque habremos cometido un pecado que el Evangelio llama pecado contra el Espíritu Santo, que consiste en rechazar abiertamente con todo conocimiento y voluntad la salvación que se nos ofrece. 2 medios para salvar el mundo, me decía Sor Lucía, la oración y el sacrificio. Luego el Santo Rosario. Mire, Padre, la Santísima Virgen en estos últimos tiempos que vivimos ha dado una eficacia nueva al rezo del Santo Rosario, de tal suerte que no hay ningún problema, por difícil que sea, temporal o sobre todo espiritual, concerniente a la vida personal de cada uno de nosotros, de nuestras familias, de las familias del mundo o de las comunidades religiosas, o bien de la vida de los pueblos y de las naciones, no hay ningún problema, digo, por difícil que sea, que no podamos resolver por la oración del Santo Rosario. Con el Santo Rosario nosotros nos salvaremos, nos santificaremos, consolaremos a nuestro Señor y obtendremos la salvación de muchas almas. En resumidas cuentas, la devoción al corazón inmaculado de María, nuestra Santísima Madre, considerada como la sede de la clemencia, de la bondad y del perdón, como la puerta segura para entrar en el cielo. Ven, Señor Jesús, no tardes, concédenos la gracia de amar tu venida.